Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de de los efectos de las actas notariales. Bueno, sí hay una distinción en realidad entre una escritura pública y un acta notarial. Hay una distinción que versa, en pocas palabras, de múltiples factores, ¿no? Pero entre ellos, los más distintivos es que una escritura pública es aquel en donde o es aquella en donde se hace un traslado de dominio de algún bien mueble o inmueble. Es decir, se pasa o pasa de una persona a otra la propiedad de alguna cosa. También puede ser escritura pública algún tipo de contrato, como por ejemplo una hipoteca, un fideicomiso o incluso un arrendamiento. En el caso de las actas, estas no tienen que ver con este tipo de cuestiones. Estas son aquellas que un notario llega a certificar y redactar por un suceso en la realidad que él logra percibir en sus sentidos. Que él logra percibir en sus sentidos. En ese sentido, lo que podremos decir es que tenemos una situación en donde eh, el individuo contrata a un notario, pero no para realizar un acto, ¿no? No para realizar un acto jurídico que le interesa, que puede ser un contrato de compraventa, algo así, sino lo contrata para que él vaya a certificar alguna realidad que sea necesaria que se certifique, como por ejemplo una asamblea de una sociedad mercantil. Es decir, cuando se juntan los socios para ver si modifican o reforman o redactan nuevos estatutos dentro de su acta constitutiva y verifican si es que el funcionamiento de la sociedad es de manera correcta, pues ese tipo de actos no solamente pueden quedar en que los socios se pongan de acuerdo, sino que tiene que ir un notario para ir redactando cómo se fueron dando las negociaciones y al final a qué acuerdos llegaron. Entonces, ¿qué sucede? Ese suceso que está pasando en la realidad, que básicamente es una negociación entre socios, literalmente el notario los va a estar aprobando de manera singular. Es decir, él va a estar redactando y va a decir, ok, esto pasa, el socio dice esto, el otro socio dice esto y al final determinan esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué se puede certificar como real que en realidad sucedió? Porque el notario va a firmar ese tipo de suceso, aunado de que también, no solamente el notario, sino que también firmarán los socios que están interviniendo en ese momento de la diligencia. Entonces, como podrán darse cuenta, son muchos actos en realidad que pueden darse o que pueden verificarse pues de esta naturaleza. Y así es como básicamente vamos a estar denostando. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos las clases de instrumentos públicos por su contenido sustantivo, ¿de acuerdo? Que implica, vamos a ver cuál es la distinción entre instrumentos públicos, entre hechos, entre negocios jurídicos y bueno, este documento que nos da la Biblioteca Jurídica de la UNAM, el cual pues no se puede copiar, como podrán darse cuenta tiene pues algunos seguros para que no se pueda reproducir, pero en esta clase pues única y exclusivamente lo veremos con fines educativos. Sin embargo, como podrán darse cuenta, es un documento de la UNAM, pero vuelvo a repetir, únicamente lo veremos con fines educativos. Habría que recordar que estas clases no tienen fines de lucro, no hay fines de lucro en este canal, solamente vemos contenidos educativos. Y bueno, eso es básicamente lo que hacemos. Y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Clases de instrumentos públicos por su contenido. Y aquí viene básicamente esa distinción y dice, la distinción entre negocios jurídicos y los restantes hechos jurídicos universalmente reconocidos por la doctrina ha producido en la esfera del instrumento público la correlativa distinción entre escrituras y actas notariales. La escritura pública tiene por contenido sustantivo un negocio jurídico o cuando menos un consentimiento negocial. El acta, un hecho que no se puede acotar más negativamente, un hecho no negociable. La distinción entre escrituras y actas históricamente
ha obedecido no a criterios formales, es decir, no a cuestiones legales, sino al contenido sustantivo, negocios y hechos y el instrumento público. En pocas palabras, la diferencia entre estas dos palabras y actos jurídicos no es el tema de cómo está regulado en la ley, no es el tema, sino la distinción está en lo que contienen, en el contenido que se logra certificar en estos documentos. Entonces yo les decía hace un momento, por una parte es una escritura, un contrato de compraventa, arrendamiento, todas son escrituras. Pero ya, por ejemplo, un acto en donde va un notario, certifica ciertas actuaciones, ese ya puede levantarse como un acta, entre otras, no son las únicas, ¿no? Tal discriminación entre escrituras y actas, aunque no exenta de serias objeciones, está muy arraigada entre los profesionistas del derecho y en especial en el notariado, pero aquí, como en todas las discriminaciones, ha habido una capitis disminuito para las actas. La autenticación de hechos ha sido y es la esencia de la función notarial. En cuanto a función pública, históricamente ha tenido preeminencia la autenticación de aquellos hechos jurídicos llamados en la técnica de hoy negocios jurídicos. La complejidad de la vida moderna ha impuesto por ley o por costumbre la necesidad de autenticar muchos hechos no negociables. No se olvide, por otra parte, que en la misma escritura pública, al lado de la tarea de jurista, de asesor y de redactor de negocios jurídicos que viene desempeñando en la Europa Latina por lo menos del siglo XVIII. El notario, como funcionario público, levanta acta de la presencia de los comparecientes, de las entregas, daciones y manifestaciones, en una palabra, de lo que ve y de lo que oye. La actividad funcionarista del notario como ministro de la fe pública está ligada a hechos e incluso a escritura pública. Bien, sin diferenciación formal entre escrituras y actas. Ha sido el derecho sustantivo el que ha creado modernamente y mantiene hoy en día la distinción entre escrituras y actas. Al margen de este contenido sustantivo, cabría fundamentar la distinción en criterios meramente formales. En ese aspecto formal se ha apuntado, las actas no necesitan juicio de capacidad, ¿no? O sea, como obviamente no intervienen o no lo están solicitando individuos, sino que simplemente el notario va y dice, a través de mis ojos logro percibir estos hechos, por eso es que no hay intervinientes más que el notario. Entonces, en ese sentido, dice, pues no hay capacidad. No necesita fe de conocimiento ni testigos instrumentales, porque literalmente ahí el notario es quien realiza todo, ¿no? Integrarse en el protocolo en algunas legislaciones extranjeras, que esto es importante. Aunque en el caso de México, la verdad es que sí, aunque sean actas, tienen que mostrarse en un protocolo de evidencia por parte del notario, y aparte, todas las actas, o la mayoría de ellas, tienen que estar incluso por ejemplo, en el caso de la materia mercantil, yo les decía, una asamblea de socios mercantiles, tiene que constar como tal en el registro público de la propiedad y del comercio. Ahí tiene que constar esa actuación. Respecto de los primeros, algunas actas requieren su formulación, no por eso se transforman en escrituras públicas, pero en todo caso, en las actas se exige o no la expresión de ambos juicios, de capacidad e identidad, según sea necesario, conveniente para su eficiencia, dada la naturaleza sustantiva del acto documentado. Esto es el fondo sustantivo en el que se condiciona la necesidad de ambos juicios. Por otra parte, si se exige en la escritura, es precisamente porque lo reclama su fondo sustantivo. El negocio jurídico no son, pues, elementos aprovechables para una distinción meramente formal. Los sustantivos siguen imperando. En cuanto a los testigos instrumentales, son una categoría histórica entre trance de desaparición en España, la ley del 1 de abril de 1949. Lo suprimió regalando las hipótesis excepcionales dentro de su suscripción. Las escrituras han continuado siendo escrituras y no se han convertido en actas, ¿no? Es decir, aquellos documentos que son lo que literalmente las partes solicitan a un notario, ¿no? Esos siguen siendo escrituras. Ya las actas tienen que ver con lo que estoy manifestando, ¿no? Es básico en el notariado el principio de la matricidad o protocolo, pero con esto se afirma la existencia de una original que queda en poder y custodia del notario, que eso también es cierto. O sea, no creas que por el hecho de que lo realice el notario, simplemente es un documento que te expide y ahí se queda, no, sino que te va a dar a ti un original y él se queda con otro original, va a haber un duplicado. ¿Por qué él se va a quedar con ese original? Porque lo tiene que integrar a los llamados protocolos, ¿no? Es decir, su libro de actuación en donde ellos van pues documentando básicamente qué es lo que van realizando. Pero bueno, vamos a ver un poco acerca de esto, vamos a ver una cuestión que tiene que ver con actas y poderes y bueno, ahorita regresamos.
seguramente me sirvieron de gran ayuda los consejos que usted me dio cuando creé mi empresa. Pero hay un tema hoy por hoy que me preocupa y quiero que conste en acta que ya se lo he comunicado a mis socios. No sé si esto se puede hacer y, si digo la verdad, no sé exactamente qué validez tiene un acta notarial. Desde luego que puede hacerse y puede hacerse a través de un acta de notificación. Y le explico por partes, don Pedro. Las actas en realidad son documentos públicos en los que el notario refleja hechos que puede ver, que puede oír o que puede, en definitiva, apreciar con sus sentidos. A diferencia de lo que ocurre con las escrituras, que son también efectivamente documentos públicos, pero en los que el notario refleja manifestaciones de voluntad o negocios jurídicos con carácter general, como por ejemplo herencias, compraventas, préstamos, hipotecas, etcétera. Como ya puede ver, en el ámbito de las escrituras, la actuación notarial se convierte en una actuación más amplia y, desde luego, más compleja, porque, en definitiva, en las actas, el notario solamente da fe de determinados hechos. Entonces, ¿tienen menos validez legal? No, de ninguna manera. Piense que los hechos de los que el notario da fe en el acta hacen prueba irrefutable incluso en juicio. De modo que solamente será posible destruir aquella presunción de veracidad de los hechos que constan en el acta notarial a través de una querella criminal, una querella por falsedad, la que desde luego sería responsable el propio notario. Piensen en la importancia que pueden tener las actas notariales en materia de prueba, porque a través de un acta notarial un ciudadano puede obtener la prueba de determinados hechos que ya no existen en el momento en que es necesario probarlos, y ya no existen por la sencilla razón de que han desaparecido. Piense, por ejemplo, en manifestaciones, objetos, documentos que ya no se tienen, etcétera. Entonces ya me quedo más tranquilo que esto se puede hacer. Bueno, puede hacerse, don Pedro, siempre que se cumplan los requisitos de legalidad. Tenga presente, en primer lugar, que el notario debe apreciar si existe en la persona que pide la tramitación del acta un interés legítimo, en definitiva, una razón suficiente para pedir su tramitación. Este requisito, además, va a contemplarse con especial cautela cuando la tramitación del acta pueda afectar a derechos de terceras personas, o por lo menos incidir en la esfera jurídica de terceras personas. Es precisamente, además, en estos casos, cuando la tramitación del acta está relacionada con terceras personas, cuando la actuación del notario no puede ser sorpresiva, en el sentido de que el notario hará saber a aquellas personas, a aquellas terceras personas, su condición de notario, les explicará el objeto de la tramitación del acta y les informará, desde luego, de los derechos que les corresponden, como por ejemplo el derecho de contestar cuando se trate de actas de notificación o actas de requerimiento. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que la tramitación de las actas no puede exigir en ningún caso conocimientos periciales por parte del propio notario, que es un perito, pero en materia legal solamente. Lo que sí se puede exigir en todo caso es una imparcialidad absoluta por parte del notario a lo largo de toda su tramitación. Entonces, y ya por curiosidad, ¿qué tipo de actas hay? Pues cabe hablar en realidad de diversos tipos de actas. Por ejemplo, puede hablarse de las actas de presencia, que tienen por objeto determinados hechos que el notario puede presenciar personalmente, o las actas de manifestaciones, que tienen por objeto, sin embargo, declaraciones o manifestaciones de una persona ante el notario. Puede hablarse también de las actas de notificación y de requerimiento. A través de las actas de notificación, el notario comunica una determinada información a una persona. Sin embargo, a través de las actas de requerimiento, el notario, además de comunicarle una determinada información, también le requiere de una determinada conducta, como por ejemplo puede ser un requerimiento de pago. También cabe hablar de otros tipos de actas, como por ejemplo las actas de notoriedad, en las que en definitiva el notario declara como notorio un determinado hecho, pudiendo valerse desde luego de las pruebas que estimen oportunas. Un ejemplo típico de este tipo de actas son las llamadas actas de declaración de herederos ad intestato, en las que el notario identifica o señala a las personas a quienes corresponderá heredar a otra persona que ha fallecido sin hacer testamento. Por ejemplo, puede hablarse también de las actas de protocolización, en las que el notario incorpora un documento generalmente privado en su propio protocolo notarial, siendo así que ese documento, pese a ser privado, va a adquirir fecha fehaciente. Bien, ahora tengo otra duda respecto a los otorgamientos de poderes. Me gustaría que mi mujer me represente. Y bueno, vamos a continuar. Ahí ya viene otro tema que, bueno, no tiene sentido verlo, que tiene que ver con un poder notarial, pero un poder notarial, pues también tiene que ver con una actuación. Bueno, entonces dice, hay fielmente a nuestro juicio una diferencia entre escritura, aún no subrayada suficientemente entre los autores. ¿Esto qué quiere decir?
Aún y a pesar de que estamos hablando de manera dogmática, los propios autores no logran definir esta diferencia entre acta y entre escritura pública. Todavía como que existe esa problemática, esa distinción en ese sentido. Y tenemos lo siguiente. Dice, en las escrituras, la lectura solemne, la presentación del consentimiento y la firma son pericias internas y esenciales del acto documentador. En las actas o no existen, no son posesores externas. En las escrituras hay una preexistencia física del texto o del documento tal y como se contiene en el negocio jurídico proyectado y que llega a la audiencia completo de su grafía, a excepción de las firmas. Este es el que dentro de la formalidad elemental y sencilla de la audiencia se lee en alta voz íntegramente y en un solo acto el que se reprueba, en el que se consiente como consentimiento negocial y documental y el que se firma todo ello, incluso la firma dentro de la solemnidad de dicha audiencia, que lo abarca todo. Es decir, el acto documentador es más amplio que el documento, la producción del documento y la formalización del negocio son trámites internos del acto documentador. Y bueno, básicamente empieza a dar esta primera diferencia, ¿no? En las actas, por el contrario, el acto documentador puede ser sucesivo, posterior, ¿no? O sea, en una escritura no puedes literalmente decir, luego la firmamos, ¿no? Sí, es en el momento en que la tienes que estar firmando. En el caso del acta, no, en el acta puedes decir, bueno, la firmo después, la firmo en otro día y pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Simplemente pues la vamos a cambiar. Y entonces tenemos lo siguiente. Si bien no significa más que una forma de asentamiento circunscrito, afirmar la exactitud en la narración de los hechos, al margen de todo el consentimiento sustantivo o negocial. Lectura y consentimiento, repetimos, en la escritura son partes integrantes esenciales, pero externas del acto documentador y son forma sustantiva del negocio documentado. Estás dentro del recinto amurallado, de la unidad de acto formal, en las actas nada hay intramuros, lectura y asentamiento cuando los hubiere, están extramuros de todos los hechos documentados que acaecen antes y narran después. Toda narración supone una precedencia temporal de hecho narrado. Ahora viene la diferencia sustantiva, ¿no? Esta diferencia que comúnmente no realizamos, ¿no? Que tiene que ver ya más con el tema de la legislación. Dice, como vemos, por mucho que no nos queramos apartar del derecho sustantivo, aquel que te regula la conducta en particular, a él hemos de acudir para mantener la distinción entre escrituras y actas. Y en el tema de hoy, más que en ningún otro, pues ahora vamos a investigar los efectos sustantivos de las actas. Y es obvio que toda eficacia ha de arrancar precisamente el derecho sustantivo. Pero si por los frutos conoceréis al árbol, la diversidad de frutos está acusando diferencias de naturaleza y de escritura en el mundo vegetal y en el jurídico. Si las actas tienen por contenido un hecho, habrá que acudir para analizarlas y clasificarlas a las categorías de hechos que hemos recibido de la técnica jurídica. A este efecto, con vistas a los hechos, conviene recordar aquí ciertos conceptos elementales de la teoría genérica del derecho. En esta, como es sabido, los hechos jurídicos se dividen en involucratorios, hechos naturales o materiales. La muerte, la mutación de causa, por ejemplo, involuntarios, llamados actos jurídicos. Estos a su vez se dividen en ilícitos, delitos y cuasi delitos y en ilícitos, ¿no? Clases de delitos y bueno, ya viene ahí la cuestión que pueden pasar por la celebración de documentos públicos. Es decir, no es tan sencillo en realidad celebrar un acta, sino que un acta lleva consigo pues ciertas situaciones un poco más complejas. Pero bueno, vamos a ver otro video. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day, every day, and Tengan todos un buen día. En Aprendizaje Virtual, el día de hoy, le vamos a enseñar a cómo redactar un acta. Primero tenemos que saber qué es un acta. Un acta es un documento que redacta los hechos ocurridos o los actos tomados en una junta, una reunión o sesión de personas. Toda institución, pública o privada, debe llevar este documento en el llamado libro de actas, el cual es muy importante porque contiene la historia y la vida de una institución, certificando y dando fe legal de los actos y decisiones de una entidad. Pero, ¿quién lo puede redactar? La redacción del acta le corresponde a la secretaria, quien generalmente redacta el documento en borrador para después pasarlo al libro de actas. Veamos las clases de acta. Tenemos la primera, que es la acta de sesión. Contiene los acuerdos tomados en una reunión o sesión ordinaria o extraordinaria. Tenemos la acta de conciliación,
que contiene los hechos ocurridos cuando dos partes se reúnen y acuerdan conciliar en algún litigio. Tenemos el acta de inspección, cuando se quiere redactar los resultados de alguna de estas diligencias cumplidas. Y por último, tenemos el acta de fundación, cuando quiere dejar constancia de la fundación o inauguración de una entidad pública o privada. En este ejemplo, vamos a hacer el acta de la sesión ordinaria número 001-2019. La primera parte del acta es el encabezamiento. Aquí comprende los datos referentes al lugar, fecha, hora, cantidad y nombre de las personas asistentes. En el ejemplo pondremos, en Lima, a los 10 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 10 horas con 20 minutos, se reunieron en el auditorio central los miembros del Consejo Universitario, presidido por el rector, vicerrectores y miembros del Consejo Universitario. Actuando como secretaria general, la doctora María Isabel Juárez Sánchez. La segunda parte del acta es el cuerpo o texto. En esta parte se consideran las siguientes estaciones. Tenemos primero el despacho, que se da lectura a todos los documentos remitidos y recibidos. En este ejemplo pondremos, adoptando como los puntos de agenda, número 1, aprobación de los resultados del examen ordinario 2019. Después de esto, seguirán los informes. Se anotan todos los informes emitidos oralmente en la sesión detallando el nombre del informante. En este ejemplo pondremos informes, letra A, informe del rector. Después de redactar los informes de todos los asistentes, iremos a pedidos. Se anotarán ordenadamente todos los pedidos que hagan los asistentes. Cada persona hace uso de la palabra para enunciar su pedido sin dar ninguna explicación. En este ejemplo, ponemos pedidos, letra A, pedido del vicerrector académico. Seguido de los pedidos está la orden del día. Es la parte más importante del acta, la más extensa también, y cada pedido formulado será fundamentado, debatiendo y aprobándose o rechazándose por los distintos asistentes. Una vez comenzado el debate, el presidente o quien dirija la sesión no aceptará nuevos pedidos. Terminado el debate de un pedido, el presidente de la asamblea llamará a los asistentes a votar para ver si se aprueba el pedido o no. La aprobación puede ser por mayoría, unanimidad o aclamación. En este ejemplo pondremos la orden del día, según la agenda, es la aprobación de resultados del examen ordinario 2019, en la que concluye el Consejo Universitario, por unanimidad, acordó lo siguiente: aprobar los resultados del examen ordinario 2019. Una vez ya redactado la orden del día, seguirá el cierre del acta. Al término del debate, se procede a cerrar el acta con la siguiente fórmula. No habiendo otro asunto más que tratar y siendo las 11 horas con 15 minutos de la mañana, se dio por finalizada la sesión ordinaria número 001-2019, firmando los presentes el acta. Y firmará la secretaria general. Espero que este video les haya servido. Si fue así, no olvides. Bueno, como podrán darse cuenta, hay varios datos que se van tomando en el acta para poder, pues básicamente, escribirlas, para poder tenerlas. Y bueno, en realidad son situaciones que se van empezando a manejar para poder generar ese tipo de situaciones, este tipo de documentos, que bueno, al final de cuentas la complejidad está en que son certificados por un notario, ¿no? Es decir, no son emitidos por cualquier funcionario, son emitidos literalmente por una actividad, por una autoridad
que tiene la fe pública, es decir, se le da esa facultad de decir que algo es verdad y que así debe de tomarse, no solamente por una instancia, sino por todas. Y bueno, entonces ya estamos teniendo ahí pues un dilema pues en ese sentido. Pero bueno, entonces iremos, ¿qué tipo de delitos o qué clases de actos ilícitos pueden generarse, ¿no? Dentro de estos, la posición del papel de la voluntad produce una graduación, ¿no? La voluntad de declarar o de hacer una declaración, es decir, yo vengo ante ti notario para poder generar ciertas manifestaciones, ¿no? Esta es la situación más genérica. Se puede querer hacer una declaración, bien de voluntad, bien de verdad o bien de ciencia, pero la característica de la declaración de voluntad estriba en que la voluntad es el objeto directo de la declaración, así como la verdad el objeto de la declaración de ciencia, como independencia de la voluntad de declarar, que es una voluntad preliminar y meramente instrumental. La declaración de voluntad en el negocio jurídico, en que la voluntad no solo es el objeto, sino que, según la concepción clásica, regula el contenido y lo que más trascendental, la cantidad y la calidad de sus efectos jurídicos. La voluntad es soberana para dar nacimiento al negocio jurídico. Y también esto es fundamental para crear las normas por las cuales se ha de regir la eficacia que ha dicho el negocio jurídico. La manifestación de voluntad en los actos no negociables, en que la voluntad tiene su arbitrio, el acto jurídico lícito, pero los efectos de este, al margen ya de la voluntad, se originan directamente por la ley, efectos reflejos del orden jurídico. Este grupo es el más importante entre los llamados actos jurídicos no negociables. En ellos la ley conecta su efecto, que no es necesariamente querido, ni siquiera conocido por su autor, al simple hecho de la manifestación de voluntad, con independencia de su contenido. Un subgrupo muy importante, pero no único, de estas manifestaciones de voluntad son los actos de formación o conformación jurídica, ¿no? Que eso ya tiene que ver con cuestiones un poco más intensas, más técnicas, pero bueno. Dos palabras acerca de los corpus, bueno, derecho subjetivo, y bueno, en ese tipo de situaciones no me meteré. Fíjense, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Las demás manifestaciones de voluntad que no son actos de conformación jurídica aún no tienen nombre de derecho, ¿no? El grupo residuo no homogéneo en la técnica notarial tendrá que permanecer dentro de un cajón, deshace de las actas que mera constelación que espera un estudio más profundo, es decir, ya dentro de las instalaciones, pues cómo tiene que hacerse esta actuación, cómo tiene que irse dando la manifestación de la idea, ¿no? Falta de voluntariedad, es decir, no hay bueno, como tal, se da que no quiere hacer cierto acto. Modificación de estados de derecho, ¿no? Que pueden ser estatutos, conservación de estados de derecho, se alcanzan los negocios jurídicos en la esfera notarial mediante escrituras públicas, el contenido del negocio, salvo ciertos límites, ¿no? Es decir, estatutos de actas notariales o de actas constitutivas, ¿no? Modificación de estados de hecho, ¿no? Por actos jurídicos, y bueno, pueden darse un sinfín de situaciones que tienen que ver con el tema de las actas, ¿no? La modificación o conservación de los estados jurídicos, de hecho, dependen de ciertos actos de voluntad que no son propiamente declaraciones o negocios jurídicos, mediante ellos quedan afectados estados de hecho, pero con efectos jurídicos debidos exclusivamente a la ley, por completo independientes de la voluntad de las partes, de su producción y en su regulación normativa. Por ejemplo, la intimación de la mora, existe la voluntad del acreedor de pedir su crédito, de ejercer su derecho, no de modificar el estado jurídico contractual, pero sí el estado de hecho. Se produce un estado de hecho calificado de mora. La mora no es el objeto de declaración de la voluntad del acreedor, sino la consecuencia legal de la recepción por el deudor de la intimación del acreedor. Y bueno, pueden darse ahí muchas situaciones, ¿no? Si se hace a sabiendas del terreno ajeno, es un acto ilícito que tiene tratamiento legal específico, de toda esa estructura perfectamente elaborada por la teoría general del derecho. En materia de actas tenemos dos grupos diferentes y están distanciados: actas constitutivas, actas de mera constatación, ¿no? De hechos materiales, ¿no? Que esto implica ya la constitución como tal de un ente jurídico, de una empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, estas actas constitutivas tienen como tal el objeto de empezar a reglamentar ciertos actos de manera específica y las reglas de cómo va a funcionar una empresa en lo sucesivo. Es decir, no es solamente un hecho, pues un hecho aislado, sino que en realidad tiene por objeto otro tipo de situaciones, ¿no? Tenemos también las actas substantivamente constitutivas. El hecho constitutivo no es un acto de parte, sino propio notario. La específica actividad funciarista y exclusivamente personal del notario crea el hecho constitutivo, la entrega de la cédula de notificación o requerimiento de ciertos supuestos por y desde esta entrega por el notario y solo por el notario se produce el efecto ex lex de la mora del tanteo. La notificación. Con esto hemos llegado al centro de la gravedad de estas actas constitutivas, a la diligencia de notificación. La notificación es evidentemente constitutiva. Y bueno, podemos seguir hablando ahí de diferentes constituciones. Aquí nos dan un ejemplo. Pero bueno,
Sobre esa parte, las actas constitutivas en realidad tienen que ver con varias situaciones, no solamente es un acto como tal, sino tienen que ver con varias situaciones. Pero bueno, vamos a ver otro video y enseguida regresamos. ¿Quieres hacer algo por el medio ambiente? Elige Ciel. La botella que no trae plástico nuevo al... En nuestra lección anterior estudiamos sobre las formalidades notariales en la constitución de la hipoteca con emisión de cédulas hipotecarias. En esta lección vamos a tratar otras formalidades. Recordemos que el artículo 50 del Código Notariado, que regula lo relativo a las formalidades notariales de la prenda, fue derogado por el artículo 27 del Decreto 4-2018 del Congreso de la República de Guatemala. De manera que todo lo relativo a la prenda quedó incluido en la Ley de Garantías Mobiliarias. Así también, el tema de los testigos a que se refieren los artículos del 51 al 53 del Código Notariado lo estudiamos en nuestra lección sobre los testamentos, donde nos referimos a los testigos instrumentales y a los testigos de conocimiento. En consecuencia, nos corresponde continuar con los temas del Código de Notariado a partir del artículo 54, que se refiere a la legalización notarial de firmas y de copias. En nuestro anterior curso virtual de Derecho Notarial, indicamos que los instrumentos públicos se clasifican. Instrumentos públicos dentro del protocolo, donde mencionamos que estaban incluidos dentro del protocolo la escritura pública, donde ubicamos la escritura matriz, escrituras canceladas, las accesorias o complementarias, las cuales estudiaremos más adelante. Y también los instrumentos fuera del protocolo. Y aquí ubicamos el acta notarial, donde incluimos las actas de presencia, de requerimiento, de referencia, actas de notificación y actas de notoriedad. Pero también fuera del protocolo están los instrumentos como la auténtica, que puede ser de firma o de copias. Y esa auténtica es nuestro tema de hoy. Procedamos a dar lectura al artículo 54 del Código de Notariado, que establece lo siguiente. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. En primer lugar, tenemos la legalización notarial de firmas, que en doctrina también se conoce como certificación de firmas. También se conoce como auténtica de firmas o testimonio de firmas. El acta de legalización de firmas es el instrumento por medio del cual el notario hace constar que la firma fue puesta o que fue reconocida en su presencia, y hace constar que la misma es auténtica. Son dos supuestos de legalización de firma: si fue puesta en presencia del notario o si esa firma fue reconocida por el signatario ante el notario. En la legalización de firmas, el notario hace constar que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta o por haber sido reconocida en su presencia en la fecha de elaboración y autorización de la legalización notarial. Ahora veamos cuáles son los requisitos del acta de legalización. Leamos entonces el contenido del artículo 55 del Código de Notariado, que establece lo siguiente. 55. El acta de legalización contendrá, inciso A, cuando sea de firma, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley. Si no fueran conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos, si las hubieren.
Este inciso A es específico para la legalización de firmas. Indica que debemos consignar el lugar y fecha, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Cuando nos referimos a signatario, es la persona que firma el documento y constituye en solitario o en conjunto una de las partes de un acuerdo, contrato o un tratado, según la doctrina. El signatario no es más que el compareciente en el documento cuyas firmas procederemos a legalizar. Los signatarios deberán ser identificados con su documento personal de identificación DPI. Siguiente inciso dice: cuando sea de fotocopia, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta, o de todo el documento legalizado cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario, precedidas en el primer caso de las palabras ante mí y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí. Cuando se legalicen copias o reproducciones, el notario debe dar fe de que las reproducciones son legítimas, son auténticas. Debe dar fe de esa certeza que tiene el notario. Dar fe significa que el notario, investido de la fe pública delegada por el Estado, hace constar, certifica, declara que las reproducciones o copias son auténticas, son reales o verdaderas. El notario también debe efectuar una breve relación de los datos que consten en las hojas que contienen las reproducciones. Al decir breve, significa que el notario no debe extenderse o transcribir lo que contienen los documentos reproducidos, sino una simple descripción del documento. Por ejemplo, si la reproducción se refiere a una tarjeta de circulación de vehículo, bastará con indicar el número de placa del vehículo, a nombre de quién se encuentra el titular del vehículo y el número de esa tarjeta, omitiendo toda la demás información como número de motor, modelo, etc. Al finalizar la legalización de firmas, firma el signatario y luego el notario con las palabras ante mí. Si se refiere a una legalización de documentos, firma solo el notario con las palabras por mí y ante mí. Como ejemplo de legalización de firmas, vamos a proyectar el siguiente texto. Dice así: en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día 2 de enero del año 2019, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica, por haber sido puesta a mi presencia el día de hoy por el señor José Rolando Alvarado Lemus, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1220 63415 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAM. La firma fue puesta al final de un pagaré por la suma de 20,000 quetzales, donde figura como acreedor el Banco Nacional de la Vivienda Sociedad Anónima. El signatario vuelve a firmar al final de la presente, juntamente con el notario que autoriza. De ahí tenemos la firma del signatario, consignamos ante mí la firma, el sello y los timbres del notario. Esta legalización notarial de firma se redacta cuando el signatario firmó en presencia del notario. El otro supuesto para legalizar firmas es cuando el signatario no firmó el documento en presencia del notario, pero reconoce al momento de elaboración de la legalización que la firma que antecede es auténtica. Ese es el reconocimiento que efectúa el signatario. Por ejemplo, el signatario firmó el pagaré hace un mes y hoy le pide al notario que legalice esa firma que fue puesta hace un mes. En ese supuesto, el notario redactaría la siguiente legalización notarial de firmas. Vamos a proyectar un texto sobre este reconocimiento de firma.
En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día 2 de enero del año 2019, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido reconocida el día de hoy por el señor José Rolando Alvarado Lemos, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1220 63415 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas. La firma fue puesta al final de un pagaré de fecha 29 de diciembre del año 2018 por la suma de 20,000 quetzales, donde figura como acreedor el Banco Nacional de la Vivienda Sociedad Anónima. El signatario vuelve a firmar al final de la presente juntamente con el notario que autoriza. La firma ante mí, la firma y sello del notario. Como vemos, el signatario reconoció que hace un mes firmó el documento, pero que al momento de elaboración de la legalización notarial de firma, reconoce esa firma. Esto implica que el signatario firme al final de la legalización notarial. El artículo 56 del Código de Notariado establece que si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiera firmar, ambas comparecerán al acto de la legalización. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta. Ahora procedamos a proyectar el contenido del artículo 57 del Código de Notariado, que establece lo siguiente. Dice así, 57. La auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. Esta norma significa que el acto de la legalización notarial, ese acto que efectúa el notario, no le otorga validez al documento, ni tampoco valida la capacidad ni la personería de los signatarios, ya que la función del notario es únicamente la de dar fe, la de dejar constancia que las firmas fueron puestas o que fueron reconocidas en su presencia. De manera que si, por ejemplo, en el documento que origina la legalización compareció una persona en representación de una sociedad anónima, pero resulta que el nombramiento descrito en el documento privado es nulo o falso, adolece de algún tipo de vicio, el notario no tendría ninguna vinculación o responsabilidad con relación a ese vicio o falsedad, ya que él se limitó a dar fe de que la persona firmó a su presencia. Ahora leamos el artículo 58 del Código de Notariado. El notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a la en que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia. Si el acta de auténtica se escribiera en hoja independiente del documento, se hará relación de esta en el acta. Por ejemplo, esta es una legalización o auténtica de documentos. Como vemos, tiene varias hojas. Al final es una escritura, es un testimonio, una escritura pública de mandato, y al final tiene el acta de legalización notarial de documento. Que esto básicamente implica que al final el notario pues tiene que hacer esa autenticidad a través de las firmas, y el sello que él va a estar formalizando es el que dará fe y legalidad del acto. Esto es muy importante en realidad, porque esto implica, en pocas palabras, que el acto como tal no puede ser completamente válido si no existe esta certificación. Por eso es muy importante las certificaciones. Tiene todos los requisitos, tiene la firma del notario, el sello del notario, los timbres de ley, un timbre notarial de 10 quetzales, un timbre fiscal de 5 quetzales, el sello de notario, y vemos que cada hoja está firmada y sellada por el notario. De manera que no solo debemos firmar la parte final del documento donde está la razón, sino cada una de las hojas. Y esto es importante para prácticamente dar legalidad del acto, es decir, que todas las hojas y que todos los actos estén realizados de forma correcta. Y también ¿cómo podríamos llamarle?
la formalidad y la validez que todos y cada uno, bueno, de que todos estos documentos necesitan. No solamente puedes firmar la parte final, sino tienes que reconocer el contenido de todas las hojas, y eso lo haces a través de la firma, ¿no? Firmas todas las hojas precisamente para evitar cualquier problemática posterior en cuanto a la interpretación del acto. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.